vamos a ver de nuevo. Y esta vez es con un tema que es dividido en dos partes. Y el pasaje es Juan 6 del 16 hasta el 33. El de hoy, en la primera parte, vamos a hablar de un temerario desafío al diablo. Y el pasaje es Juan 6 del 16 hasta el 20 en la Nueva Traducción Viviente, que dice así. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Me encanta este versículo 18. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado, dice Juan 6, 18. Como introducción quiero decirles que el apellido Walenda es sinónimo de espectáculo de alto riesgo. Durante 7 generaciones esta familia ha realizado hazañas de equilibrio que impresionaron a reyes, reinas y millones de espectadores. El más famoso de ellos fue Karl Walenda, que murió a los 73 años al caer de un cable tendido entre 2 hoteles en Puerto Rico. Su bisnieto, Nick Walenda, es uno de los equilibristas más modernos y talentosos. Tiene 7 récords Guinness y fue el primero en cruzar las cataratas del Niágara sobre un cable. También recreó la hazaña que le costó la vida a su abuelo en Puerto Rico. Sin embargo, su logro más impresionante fue cruzar el Gran Cañón el 22 de junio del 2013, caminando sobre un cable de 5 centímetros a más de 450 metros de altura y sin red de seguridad. Yo eso lo vi en la televisión. El abuelo de Nick le enseñó desde pequeño que las redes dan una falsa sensación de seguridad. Y más de 13 millones de personas vieron la transmisión en vivo desde Discovery Channel, escuchando a Nick orar y alabar a Jesús durante los 22 minutos y 54 segundos más largos que parecieron eternos. Para Nick, el equilibrio es una forma de vida. No evita el peligro, más bien lo busca. Si le dicen que algo no se puede hacer, él lo va a intentar, aunque sea cruzar a 500 metros de altura con ráfagas de viento de 50 kilómetros por hora. Llamarlo intrépido sería quedarse corto. Su familia forma pirámides humanas en el aire, pero Nick no solo heredó el coraje, su valentía viene del mismo que caminó sobre el agua, y ese es Jesús. Allí encontramos uno de los secretos que se requieren para experimentar lo milagroso. Si usted y yo queremos caminar sobre el agua, tendremos que salir de la barca. Ya sé que se ha dicho muchas veces y de muchas maneras. Muchos no llegamos a cumplir nuestros sueños ni a experimentar lo milagroso porque nos concentramos más en no caer que en animarnos a dar el primer paso. En lugar de arriesgarnos a quedar en bancarrota, seguimos llenando de monedas nuestra alcancía o añadiendo datos a nuestro currículum. Pero llega un momento en que usted y yo tenemos que dejar de seguir preparándonos para la vida si queremos empezar a vivirla. Voy a poner un ejemplo personal. Cuando Marlene, mi esposa y yo sentimos que Dios nos llamaba a pastorear en la capital de Costa Rica, empacamos todas nuestras pertenencias terrenales en un camión de un transportista de Turrialba y un 1 de mayo del año 1989 nos trasladamos a San José, la capital de Costa Rica. No conocíamos a nadie, la única familia era la hermana de mi esposa, llamada Ligia, y su familia. Un salario muy bajo y un puesto no garantizado. Pero dimos un paso de fe de 65 kilómetros porque creíamos que nuestro destino era la capital. Sentíamos como si estuviéramos cruzando un barranco, pero jamás miramos ni hacia abajo ni hacia atrás. Y esto es un impacto de maravilla.
La palabra intrépido no transmite bien la idea. Nick Wallenda es alguien que mete la cabeza en la boca del lobo, un hombre que pareciera desafiar lo máximo. De hecho, la palabra temerario lo define como quien presenta un reto al mismo enemigo. Se trata más de una ligera vida arriesgada, de arriesgarse sin razón. Esta sería la característica que define a cualquiera que sigue a aquel que pasó 40 días en el desierto con el diablo, como dice Mateo capítulo 4. El vencer el miedo es una de las dimensiones que casi nunca apreciamos ni vemos en su riqueza, en su profundidad y diversas facetas de la naturaleza del carácter de Cristo, o sea, su personalidad. Porque Jesús define lo que significa desafiar al diablo. Jesús nos muestra lo que realmente significa desafiar al diablo. Me hubiera encantado ver su mirada cuando expulsó a los vendedores del templo, tiró sus mesas y echó fuera a los animales con un látigo. Lo sorprendente no fue solo lo que hizo, sino que los guardias del templo no se atrevieron a detenerlo. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo detuvieron? Porque todos quedaron impactados y asombrados. ¿Qué clase de tipo valiente sin temor desafiaría al diablo mismo haciendo lo que Jesús hizo? Solo él, el que desafió al diablo mismo. Una escritora y teóloga inglesa llamada Dorothy Sayers dijo que algo que sigue siendo cierto hoy en día, y dijo esto: a Jesús no lo crucificaron por ser aburrido. Al contrario, lo vieron como alguien demasiado fuerte y eso los incomodaba. Con el tiempo, las generaciones lo volvieron una figura tranquila, una figura sin impacto, como si fuera solo para religiosos débiles o personas mayores. Y con toda eficiencia le cortamos las garras al león de Judá, certificándolo como alguien suave, alguien humilde, y recomendándolo como una mascota adecuada para los pálidos eclesiásticos y las ancianitas piadosas, dijo ella. Y yo creo que sí. La generación de Sawyers domesticó al león de Judá y la nuestra lo ha dejado sin fuerza. Hemos eliminado el poder de Jesús y nos preguntamos por qué nuestra fe nos parece aburrida. Hemos presentado un Jesús aburrido, no uno que transforma. El Cordero de Dios puede balar. ¡Bi! Algo débil, pero el león de Judá todavía ruge como un león. La valentía y la intrepidez de Jesús se ven claramente cuando él enfrenta a un hombre poseído por una multitud de demonios conocido como Legión. Y usted puede ir a Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Ese nombre hace alusión a una división del ejército romano con unos 6,000 soldados, lo que explica por qué nadie podía sujetarlo ni con cadenas. Tenía la fuerza de miles de demonios. Además, era un hombre que vivía entre tumbas, sin esperanza y mentalmente destruido, lo que lo hacía aún más peligroso. Cuando Jesús llegó a la región de los Gerasenos, Legión, aquel hombre corrió hacia Jesús desde lejos. Yo quiero que usted se detenga en este momento, en esa escena. La Biblia no dice cómo reaccionaron los discípulos, pero probablemente querían huir. Jesús, en cambio, no se asustó. Fue valiente, fue firme, sin miedo alguno. Y es ahí donde del otro lado del miedo, donde ocurren los milagros. Parecía una batalla imposible, 6,000 contra 1, pero Jesús no se echó atrás. Fue como un knockout técnico. El endemoniado cayó de rodillas antes de comenzar la pelea. Jesús expulsó a los demonios enviándolos a una manada de cerdos que luego se lanzaron al mar de Galilea. Sí, hay que estar sin miedo. En su primera epístola, el apóstol Juan define el objetivo del amor. Primera de Juan 4:18, en la Nueva Traducción Viviente dice: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa o echa todo temor.
El amor verdadero no es solo una emoción o un romanticismo. En la Biblia el amor es valentía, no es miedo. No se trata solo de sentir mariposas, sino de mantenerte firme en tu fe sin importar lo que enfrentes, incluso si es una legión de demonios. Si usted le teme a Dios, no tienes que temer a nada más, ni siquiera al diablo. Él no puede obligarte a hacer nada, solo puede actuar si le das lugar con duda o desobediencia. Tienes protección en la sangre de Jesús y poder con la palabra de Dios. No solo puedes resistir al diablo, puedes enfrentarlo con autoridad como hijo o hija de un rey. Y aunque existen muchos miedos, quiero decirte que solo nacemos con dos miedos. Uno, el miedo al fracaso. Y dos, el miedo a los ruidos fuertes. Todos los demás miedos los aprendimos. Por tanto, también podemos desaprenderlos. Y te preguntas cómo. A través del amor de Dios. Cuando entiendes cuánto te ama, van a desaparecer temores como el miedo al fracaso, miedo al futuro o miedo a la opinión de otros. Al final, solo queda el temor de Dios. Una de las oraciones por mis hijos y nietos es que ellos tengan corazones blandos, pero columnas vertebrales fuertes. Quiero que sus corazones sean sensibles a la quieta voz del Espíritu Santo. Oro porque les duela el corazón por las mismas cosas que le duele a Dios, pero también quiero que puedan pararse erguidos, fuertes en defensa de lo correcto. Vivimos en una cultura en la que es malo decir que algo está mal. Y eso no es solo un error, sino que hace que sea más difícil hacer lo que está bien. Por eso la valentía moral es el tipo de coraje menos frecuente. Hace falta ser temerario para hacer lo correcto. Sí, oro para que mis hijos y nietos tengan corazones sensibles a Dios y el valor de defender lo correcto, incluso en una cultura que rechaza la verdad. Se necesita valentía para hacer lo correcto. La voluntad de Dios no es una póliza de seguros. Es un plan atrevido. No tenemos la comisión de sostener al fuerte hasta que Jesús vuelva. Él nos manda a invadir el territorio enemigo y reclamarlo para la justicia. Jesús no sufrió una muerte brutal en la cruz solo para mantenernos sanos y salvos. Jesús murió para hacernos peligrosos, temerarios. Murió para que retemos al diablo. El pasaje que leímos nos habla de un milagro a la luz de la luna. Y como nos separan 2000 años de los milagros de Jesús, muchas veces usted y yo obviamos los detalles menores, que son los que hacen que algo sea tan prodigioso. Solemos pasar por alto las cosas que no se pueden tocar físicamente, pero tienen valor en el texto. Pero la Biblia es clara, la Biblia es directa. Y dice Juan 6:18 en la traducción lenguaje actual: por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. O sea, el viento soplaba con tanta fuerza que las olas del lago se estaban poniendo peligrosas. Vemos aquí que Jesús no necesita condiciones perfectas para obrar milagros. Él viene en medio de la oscuridad, Él viene en medio del cansancio, Él viene en medio del viento contrario. Y yo quiero que veamos los detalles pequeños que revelan la grandeza del milagro. Los evangelios nos muestran que el lago estaba agitado por un fuerte viento. No era un mar tranquilo, sino una tormenta real. Sin embargo, los discípulos estaban allí por obediencia a Jesús. No ignore los detalles. Jesús actúa en medio del caos. Número 2, Jesús no espera el momento perfecto. No eligió un día soleado ni un mar en calma. Vino en la cuarta vigilia, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, la hora más oscura. Recuerde, Jesús actúa cuando todo parece más difícil o más oscuro. Las olas no lo detienen. Número 3, le hacen espacio.
Jesús caminó sobre las olas sin necesidad de calmarlas. El mar, símbolo de peligro, se convierte en su camino. Jesús tiene autoridad sobre tu tormenta. Recuerda eso. Y en cuarto lugar, el milagro ocurre en el cansancio total. Los discípulos estaban agotados porque habían servido a miles. Recuerden que el pasaje nos habla de que habían servido a la cena a los 5,000 que les dieron de comer, y aún así reman de noche porque Jesús se los pidió. Y es que la obediencia en el agotamiento abre camino al milagro. En quinto lugar, ¿cómo aplicamos esto? Jesús llega en medio de tu noche. Si estás pasando por tormentas emocionales, tormentas espirituales o tormentas financieras, Jesús no espera que se calme todo. Él llega mientras tú sigues remando, sigues remando, sigues remando en fe. Conclusión, el milagro ocurre en obediencia cansada. ¿Cuántos milagros te han ocurrido en obediencia cansada? Cuando tú y yo obedecemos a Jesús, aunque no entendamos, aunque estemos sin fuerza, Él se encuentra contigo caminando sobre la tormenta. Por eso yo te quiero desafiar. No esperes la calma para creer. Jesús viene a ti a la luz de la luna. A veces cuando enfrento un desafío, pienso primero en lo que tengo a mi favor. Y es que buscamos condiciones ideales, garantías de éxito antes de actuar. Pero Jesús no hizo eso. Caminó sobre el agua en oscuridad, con el mar agitado en la cuarta vigilia, en el momento más difícil. Mientras los discípulos remaban cansados después de un largo día, Jesús eligió ese momento para hacer el milagro. Muchas veces es justo en medio del cansancio, en medio de la oscuridad, en medio de la dificultad, cuando el milagro está más cerca. El mar de Galilea tiene 12 kilómetros de ancho y 27 de largo. Su profundidad máxima es de unos 48 metros. El Evangelio de Juan menciona específicamente que los discípulos habían remado unos 5 o 6 kilómetros mar adentro. Dice Juan 6:19. Cuando ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que caminaba sobre el agua y se acercaba al barco. Ellos se asustaron mucho. Eso es lo importante. Estaban lejos de la orilla. Allí es donde ocurren la mayoría de los milagros. No ocurren en la parte poco profunda de la piscina. Suceden cuando saltas del trampolín más alto a lo más profundo, donde usted no toca el fondo. Eso es lo que nos pasa cuando Dios nos llama a otro sitio. No hay red de seguridad. Pensamos que iríamos a trabajar con un llamado pastoral, pero Dios tenía planes muy distintos. Nos pasó a nosotros. Y eso es lo que pasa cuando sigues a Jesús. Piensas que vas a algún lado para hacer algo, pero muchas veces Dios tiene un itinerario distinto que usted y yo no conocemos. Dios tiene una agenda que no conocíamos. Él siempre hace eso. Nos dice que zarpemos hacia Capernaum. Y nosotros pensamos naturalmente que ese es el objetivo. Sin embargo, nunca sabes cómo ni dónde puede hacerse presente Jesús. La mayoría de los milagros no suceden cerca de la orilla. Tienes que remar mar adentro, unos 5 o 6 kilómetros, entrar en aguas desconocidas. Si no lo haces, no vas a quedar boquiabierto. Pero si lo haces, te vas a llevar la gran sorpresa. Si Dios te sorprende al hacerse presente en los lugares más improbables, en los momentos más inesperados, hasta puede que lo confundas con un fantasma como sucedió con los discípulos, pero así es la naturaleza de Dios. Al caminante sobre el agua le encanta entrar en nuestras vidas, así como bailando un vals, en lugares y momentos locos. Es así como se hace presente y despliega su poder. Vamos a orar. Señor Jesús, caminamos sobre el agua el día de hoy y reconocemos que muchas veces hemos buscado la calma antes de obedecer.
Hemos esperado cielos despejados, mares tranquilos para dar el primer paso. Pero tú, Señor, nos enseñas que el milagro sucede muchas veces en medio del cansancio, en la oscuridad y en el viento contrario. Hoy te damos gracias por venir a nosotros en la cuarta vigilia, en el momento más oscuro de la noche, cuando más te necesitamos y menos fuerzas tenemos. Gracias, Señor, porque no necesitas condiciones perfectas para actuar. Tú caminas sobre la tormenta y haces de las olas tu camino. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros un corazón sensible y que tu voz y una columna vertebral firme para defender lo correcto. Oh Señor, aunque el mundo se oponga y la cultura nos presione a callar. Haznos temerarios por fe. Sí, Padre. Haznos valientes en tu nombre, haznos peligrosos para el enemigo, porque estamos cubiertos con tu sangre y sostenidos por tu palabra. Que no vivamos vidas de seguridad, sino de propósito, que soltemos la orilla y nos atrevamos a remar mar adentro, aunque no toquemos fondo ni tengamos red de seguridad, sabiendo que tú siempre llegas a tiempo. Haznos discípulos que nos lancemos al agua cuando tú llamas, que no esperemos a que pase la tormenta, sino que caminemos en medio de la tormenta contigo. Oh Señor, cuando vengan las noches oscuras, Padre, que no olvidemos esta verdad. Jesús viene a la luz de la luna. En el nombre del León de Judá, al que ruge sobre nuestras batallas, oramos. Amén y amén. Y recuerda que el Señor es quien te levanta, Él te limpia y te restaura para que lleves mucho fruto. Nos vemos. Bendiciones.